La gente cree que el verdadero horror de un hospital psiquiátrico son los gritos en la noche o las mentes rotas de quienes caminan por sus pasillos. Pero se equivocan. El verdadero terror de estas instituciones es el silencio. El silencio de un expediente borrado y guardado en el sótano. La calma de un hombre cuerdo atrapado en una pijama de paciente durante 20 años. O las reglas sin sentido que los trabajadores tienen que cumplir para no despertar a los que viven debajo de las estructuras. Buenas noches, soy el Cuervo. Bienvenido al nido de los miedos profundos. Ponete cómodo y apaga las luces, porque hoy la oscuridad de estos hospitales tiene algo que contarte. Cuando uno trabaja en salud, aprende a vivir con el pasado de los edificios. Los hospitales tienen pasillos que parecen congelados en el tiempo, y el personal de noche se acostumbra a los ruidos extraños. Yo estuve cubriendo guardias nocturnas en el área de archivo clínico de un hospital que tiene más de 70 años de construido. Mi trabajo era sencillo: digitalizar expedientes antiguos que se estaban pudriendo por la humedad del sótano. Una madrugada de esas aburridas, pasadas las 3 de la mañana, me topé con un estante metálico y oxidado al fondo del depósito. Tenía un candado roto. Por pura curiosidad acerqué mi foco y saqué una caja de cartón gris que decía: Registros de ingreso pasivo, década de 1960. Al abrirla, un olor a papel viejo y encierro me inundó la cara. Empecé a hojear las carpetas. Al principio me pareció interesante ver la caligrafía perfecta hecha con pluma fuente y las fotos en blanco y negro de los pacientes, enganchadas con clips oxidados. Pero conforme fui leyendo página por página, la curiosidad se me transformó en un frío horrible en el estómago. Los diagnósticos no tenían ningún sentido. Eran absurdos. Eran motivos cotidianos. Problemas comunes que cualquiera de nosotros ha tenido, transformados en una sentencia de cadena perpetua. Agarré el primer expediente. Una muchacha de 22 años. Su foto mostraba a una joven bonita, bien peinada, pero con los ojos llenos de lágrimas. El motivo de su internamiento: rebeldía severa y desobediencia al jefe de hogar. El papá la había llevado porque la muchacha quería estudiar y trabajar en lugar de casarse. Diagnóstico: histeria femenina. Fecha de ingreso: 14 de mayo de 1964. No había fecha de salida, solo una nota al final 10 años después que decía: paciente adaptada al entorno crónico. Ya no habla. Se me empezó a encoger el corazón. Saqué otra carpeta. Un hombre de 40 años llevado por su propia esposa. La razón: tristeza prolongada tras la pérdida de su madre. Un duelo común y corriente, pensé. El reporte decía que el hombre pasaba los días llorando en silencio. Lo medicaron con dosis masivas de sedantes para apagar su dolor. Revisé el historial completo. Pasó 30 años metido en una cama del pabellón C hasta que su corazón no aguantó más. Nunca volvió a ver la calle por el simple hecho de estar triste. Había expedientes por alcoholismo, por crisis de ansiedad causadas por problemas familiares y por depresiones leves provocadas por el agotamiento del trabajo diario. En los años 60, si le estorbabas a tu familia, si pensabas diferente o si caías en una crisis emocional, el sistema te borraba. Te ponía una pijama de paciente, te asignaba un número de pasillo y pasabas a ser propiedad del hospital. Lo más macabro no era solo la injusticia, era el silencio de la burocracia. En casi todas las carpetas, las hojas de evolución médica se iban haciendo cada vez más cortas con los años. Las primeras semanas los pacientes gritaban, suplicaban que los dejaran ir, juraban que no estaban locos. A los 5 años,
Las notas decían: paciente dócil, no presenta resistencia. A los 15 años, el registro se reducía a una sola línea, escrita a lápiz. Mantiene la mirada fija en la pared, sin cambios. Los habían quebrado por completo. Estaba tan metida en la lectura que no escuché los pasos en el pasillo del sótano. De repente la puerta del archivo crujió. Me pegué un susto tremendo y cerré la caja de golpe. Era el jefe de seguridad del turno de la noche, un señor ya mayor que llevaba una eternidad trabajando en el hospital. Me vio con las manos en el papel viejo y frunció el ceño. «Muchacha, usted no debería estar escarbando en esa caja», me dijo con una voz muy seria, casi molesta. «Esos archivos no entran en el plan de digitalización. Déjelos quietos». «Don Carlos», le dije intentando calmar los nervios, «es que estaba viendo las fechas de ingreso. Hay gente que entró aquí por una simple depresión o por problemas con los papás en los 60 y los registros se detienen. ¿A dónde los trasladaron? ¿Cuándo salieron?» Don Carlos se me quedó viendo fijamente en mitad de la luz tenue del sótano. Caminó hacia el estante, agarró la caja gris de mis manos y la metió de nuevo en el fondo del mueble. Luego, soltó un suspiro pesado y me volvió a ver con una lástima que me congeló la sangre. «Nadie salió, muchacha. En este hospital las camas nunca quedan vacías. Esos pacientes que usted está leyendo todavía están aquí arriba, en el 3er piso, solo que ahora los llamamos pacientes de larga estancia. Ya no tienen nombre, ya no tienen familia, y el sistema borró sus pasados para que nadie los busque. Si usted quiere conservar su trabajo, haga como que nunca abrió esa caja, porque el hospital no olvida, pero sabe muy bien cómo hacer que a uno lo olviden». Esa noche no pude terminar mi turno. Recogí mis cosas y salí del estacionamiento bajo un aguacero torrencial. Volví a ver hacia las ventanas iluminadas del 3er piso, el área de crónicos, y sentí un terror profundo, no por los fantasmas, sino por los vivos, por la facilidad con la que una estructura de concreto y un montón de papeles archivados pueden tragarse la vida de un ser humano para siempre. La gente que trabaja en hospitales públicos, sobre todo en el área de psiquiatría, se termina acostumbrando a escuchar de todo. Uno desarrolla una coraza. En el año 2015 yo entré a trabajar como enfermero en el turno de la noche de un hospital psiquiátrico. Viejo, de esos que tienen pabellones enormes y pasillos que huelen a desinfectante barato y a cloro. Desde mi primera semana me llamó la atención un paciente del pabellón B. Le decían Don Julio. Era un señor mayor, de pelo canoso y muy aseado. Pasaba casi todo el día sentado junto a la ventana, viendo hacia el patio exterior. No era agresivo, no ocupaba contención mecánica, ni hablaba solo. Pero tenía una fijación. Cada vez que un enfermero pasaba a la par, o cuando le tocaba la hora de la comida, Don Julio lo volvía a ver a uno a los ojos y con una voz completamente tranquila y lúcida decía lo mismo. «No estoy enfermo. Yo no debería estar aquí». Los enfermeros más viejos y los doctores siempre se echaban a reír. Decían que era el clásico delirio de negación. Uno de los técnicos me dijo una noche entre risas: «No le ponga mucha mente a Julio. Ese roco lleva 20 años diciendo exactamente la misma frase. Todos los días, a la misma hora. Es como un reloj despertador». Y de ahí, al principio yo le creía. Pero en ese ambiente uno aprende a no cuestionar los diagnósticos. Con los meses la tranquilidad de Don Julio empezó a llamarme la atención. El señor leía el periódico, resolvía crucigramas, hablaba de política con una coherencia
que ya quisiera uno tener después de un turno de 12 horas. No tenía tics, no sufría de alucinaciones, realmente parecía no tener nada malo. Una madrugada de esas aburridas donde no entraba ninguna emergencia, me dio por meterme al archivo digital del hospital para revisar su expediente. Quería ver cuál era el diagnóstico exacto, si era una esquizofrenia paranoide o algún trauma grave. Metí su número de pasillo en la computadora. No salía nada. Busqué por su nombre completo, Julio Vindas Alpizar. El sistema me tiraba un error en la pantalla. Pensé que era un fallo del programa, así que bajé al sótano donde guardan los expedientes físicos de los pacientes crónicos, en carpetas de cartón colgados en estantes metálicos. Tardé como 1 hora buscando entre el polvo hasta que encontré el folder de don Julio. Era una carpeta delgadísima, casi vacía, lo cual ya era rarísimo para alguien que llevaba 2 décadas internado. Me senté en el escritorio del archivo a leer página por página. No podía creer lo que leía. No había ninguna orden judicial de internamiento. No había un solo diagnóstico firmado por un psiquiatra válido. Solo hojas de enfermería en blanco con notas de paciente estable. Tampoco venía ninguna dirección de domicilio, ni el nombre de un solo familiar, ni un solo contacto de emergencia. No había nada. Absolutamente nada de información anterior a 1995. Era como si en el año 95 un hombre completamente sano hubiera caminado hacia una cama del pabellón B, se hubiera acostado y el hospital simplemente le hubiera cerrado la puerta sin preguntar quién era. Al día siguiente aproveché el cambio de turno para hablar con el director médico, un doctor ya pensionado que estaba a punto de dejar el puesto. Le comenté lo del expediente de don Julio de forma casual. El doctor se puso serio, esquivó mi mirada y me dijo en un tono muy cortante: «Vea, usted está muy nuevo aquí. En las instituciones grandes a veces los papeles se pierden con las inundaciones o los cambios de gobierno. Don Julio está cómodo ahí. No molesta a nadie y el Estado paga su cama. Déjelo quedarse en paz». Entonces entendí que no era un error, era una conspiración de silencio. Nadie en el hospital sabía por qué ese hombre estaba ahí, o los que sabían tenían pavor de hablar. Me obsesioné con el caso. Empecé a tratar a don Julio con más cuidado, intentando ganarme su confianza para que me dijera de dónde venía o quién lo había metido en ese infierno. Pero el señor nunca cambiaba su discurso. Me veía, me sonreía con tristeza y me repetía: «No estoy enfermo. Yo no debería estar aquí». La verdad la vine a descubrir hace apenas una semana, y es la razón por la que ayer presenté mi renuncia irrevocable al hospital. No puedo seguir trabajando en ese lugar. A la par de la cama de don Julio había un casillero de metal viejo, donde él guardaba sus pocas pertenencias. Había unos libros, una radio de pilas y un cepillo de dientes. El martes pasado, don Julio falleció mientras dormía, un paro cardiorrespiratorio, mientras veía las estrellas por la ventana. A mí me tocó la dolorosa tarea de recoger sus cosas en una bolsa plástica para mandarlas a incinerar junto con el cuerpo. Cuando vacié el fondo del casillero noté que la última repisa de metal estaba floja. Al levantarla descubrí que don Julio había escondido ahí una fotografía pequeña, arrugada y sucia por los años. La saqué y la limpié con la manga de la gabacha. Era una foto de la inauguración del hospital, fechada en octubre de 1995. En el centro de la imagen salía el presidente de esa época, junto con todo el cuerpo médico original del hospital. Todos sonreían frente a la fachada principal del edificio. Me le quedé viendo al grupo de médicos de la foto, buscando al director o algún doctor conocido. Y fue ahí donde el piso se me movió y sentí que la cabeza me iba a estallar del horror. En la pura fila de adelante, vestido de gabacha blanca principal con el logo de director fundador del hospital psiquiátrico, estaba don Julio.
Se veía joven, imponente, con una mirada brillante de orgullo. Le di la vuelta a la foto. Por detrás estaba escrito con caligrafía de médico, una nota que explicaba todo el misterio que nos había quebrado la cabeza durante 20 años. La nota decía: el hospital está terminado, pero la junta directiva descubrió que construimos el pabellón B sobre un terreno sagrado. Lo construimos encima de un cementerio y por las noches empezaron a pasar cosas sobrenaturales. Yo intenté clausurarlo, pero ya era tarde. Mañana me van a poner la pijama de paciente y van a borrar los archivos del sistema para que nadie me crea. Si usted está leyendo esto, por favor, no estoy enfermo. Yo no debería estar aquí. Ayer salí del hospital de madrugada con mis cosas. Pasé frente al pabellón B y vi la ventana vacía donde don Julio se sentaba a ver el patio. Mañana entra el enfermero nuevo a cubrir mi puesto. Me dio mucha lástima verlo tan entusiasmado con el trabajo, pero preferí no decirle nada. No me iba a creer de todos modos. Va a tener que descubrir por sí mismo que el hospital nunca pierde una cama vacía. Buenas noches. Los que trabajamos en mantenimiento mecánico o eléctrico sabemos que en los edificios viejos siempre hay mañas. Que una tubería suena a tal hora o que un disyuntor se cae si se prende la mufla de la cocina. Cosas normales. Pero cuando entré a trabajar en el equipo de mantenimiento de noche del hospital psiquiátrico, el jefe de cuadrilla me dio una sola instrucción que no venía en ningún manual de salud ocupacional. Estábamos tomando un café en el taller antes de empezar el turno de las 10 de la noche, cuando el viejo me volvió a ver muy serio por encima de sus anteojos. Vea, me dijo señalándome con el dedo, aquí usted puede dejar el taller desordenado, puede atrasarse con el reporte de la caldera, lo que quiera, pero a las 12 en punto de la noche se me sienta en esa silla y no me toca una sola herramienta de metal hasta que sean las 12:10. No importa si se está inundando el sótano o si se apaga la planta de emergencia. A las 12, las herramientas se quedan en el suelo. Yo me eché a reír, pensando que era la típica novatada que le hacen al electricista nuevo. ¿Y eso por qué, don Cleto? ¿Se va la luz a esa hora o qué? Le pregunté de forma burlona. No juegue de vivo, me cortó en seco con una voz fría que me quitó las ganas de reír. No es por la luz, es por el eco. A esa hora las cosas de los pabellones de crónicos bajan a buscar metal. Si usted golpea una llave inglesa o deja caer un alicate contra el piso de cemento a las 12, el ruido va por las tuberías y ellas van a saber exactamente en cuál piso está trabajando usted. La primera semana admito que cumplí la regla por puro respeto al viejo, pero la curiosidad es una cochina. Una madrugada de tormenta a finales de noviembre se reportó una avería en las tuberías de vapor del pabellón E. Es un bloque que está metido al fondo y que lleva años semiabandonado. El vapor se estaba saliendo y si la presión bajaba demasiado, la calefacción de todo el hospital se iba a apagar en mitad del frío de la montaña. Miré el reloj de pared. Eran las 11:55 de la noche. Subí corriendo con mi caja de herramientas metálica, la pesada, la que hace un escándalo tremendo cada vez que uno la mueve. Llegué al pasillo del pabellón E. El lugar estaba en penumbras. Olía a óxido y el sonido del vapor escapándose se escuchaba como un silbido agudo y molesto. Me arrodillé frente a la válvula principal y saqué la llave del tubo. Estaba durísima. Forcejeé con la rosca oxidada, sudando frío, concentrado en sellar la fuga. En el fragor del trabajo se me olvidó por completo revisar la hora. La llave del tubo se resbaló en la tuerca desgastada y por la fuerza que estaba haciendo mi mano golpeó el tubo principal.
La pesada herramienta de metal se me soltó de los dedos y cayó de golpe contra el piso de concreto del pasillo. El sonido fue ensordecedor en medio de ese silencio institucional. El eco metálico retumbó por todo el pasillo, bajó por las rejillas del desagüe y pareció vibrar en las paredes de los cuartos cerrados. Me quedé congelado con el corazón en la garganta. Saqué el celular del buzo para ver la hora. Las 12:01. Traté de calmarme. Me repetí que don Cleto era solo un viejo supersticioso del campo. Me agaché para recoger la llave del tubo, pero antes de que mis dedos tocaran el metal, el silbido del vapor de la calefacción se detuvo por completo. No porque hubiera arreglado la fuga, sino porque el ruido fue sustituido por otra cosa. Desde el fondo del pasillo oscuro, donde las habitaciones no tienen luz, se empezó a escuchar un sonido rítmico. Era el sonido de algo arrastrándose, pero no eran pies. Sonaba como si alguien viniera arrastrando una cadena pesada o unas esposas de metal viejo por las paredes de concreto. Pero lo peor vino del piso de abajo. A través de la rejilla de ventilación que tenía justo a la par de mis botas, escuché un susurro colectivo, una masa de voces secas, roncas, que no sonaban humanas, repitiendo el mismo patrón del golpe que yo había dado. Clang, clang, clang. El eco empezó a subir por los tubos. Sentí como la tubería de metal que yo estaba raspando empezó a vibrar con una fuerza salvaje, como si desde el sótano algo la estuviera golpeando con un mazo para romperla. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron de golpe, dejándome a oscuras en medio del temporal. Me levanté del piso como pude, dejando la caja de herramientas botada. No me importó nada. Empecé a correr a oscuras por el pasillo del pabellón, guiándome solo por el tacto de las paredes húmedas. Detrás de mí, el sonido del arrastre de metal se volvió frenético. Ya no iba despacio, venía corriendo. Escuchaba cómo las puertas de metal de los cuartos vacíos se azotaban, una tras otra conforme esa cosa avanzaba detrás de mí. Llegué a las gradas de emergencia, empujé la puerta cortafuego y bajé los escalones de 3 en 3 hasta llegar al taller de mantenimiento del sótano. Entré pateando la puerta, pálido, empapado en sudor y temblando como una hoja. Don Cleto estaba sentado en su silla, tomándose el café, viendo el reloj de la pared. Eran las 12:10 en punto. El viejo ni se sorprendió al verme. Se levantó despacio, caminó hacia la puerta del taller, le pasó el cerrojo de hierro y volvió a ver hacia el techo. Desde el piso de arriba, muy tenue, se escuchaba cómo algo pasaba golpeando rítmicamente el suelo, buscando el punto exacto donde nosotros estábamos parados abajo. Le dije que a las 12 el metal no se toca, joven, me dijo don Cleto, sirviéndome un poco de café en una taza de plástico con la mano temblando. Ellas no están locas. Estaban encerradas aquí cuando esto era una mina de hierro en el siglo pasado, mucho antes del hospital. El ruido las despierta y ahora tienen su caja de herramientas. Al día siguiente pedí el traslado al turno del día. No quise volver a pisar el hospital de noche. Todavía trabajo como electricista, pero te juro que ahora en mi casa, cuando dan las 12 de la noche, meto toda mi herramienta en el cajón de madera. Le pongo candado y me meto en la cama, porque sé perfectamente que en la oscuridad el metal no solo conduce la electricidad, también conduce cosas que tienen mucha hambre de volver a la superficie.